Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Jesús atravesaba la Galilea junto a sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y tenían miedo de hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos, abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Hermanos, retomamos el tiempo llamado en la liturgia durante el año. A veces también llamado tiempo ordinario. El de ornamentos verdes, que es un tiempo de discipulado. La Iglesia nos hace escuchar las grandes enseñanzas de Jesús y también nos hace contemplar sus gestos, sus acciones, de forma que nos hagamos discípulos suyos, que caminemos en sus huellas, que nos convirtamos. Es un camino entonces de crecimiento, de maduración, de seguimiento del Señor Jesús. Apenas cerrado el ciclo pascual, con la solemnidad de Pentecostés, ayer celebrábamos a María, Madre de la Iglesia, y es providencial que hoy nos toque este Evangelio, ¿no?, del anuncio de la cruz, que es como el momento fuerte del discipulado. Lo venían siguiendo, escuchando sus palabras, contemplando sus señales, pero ese seguimiento madura entrando en crisis cuando por 3 veces, rumbo a Jerusalén, según los sinópticos, les anuncia la futura pasión y muerte en cruz y la resurrección, que los deja perplejos, que no pueden comprender, anuncio que los supera, los desestabiliza, los desencaja. Anuncio fuerte que hace temblar todo su seguimiento y reevaluarlo, confirmándolo o abandonando a Jesús. Los más cercanos, los apóstoles, no entendían. Y tan desordenada estaba aún su vida, sus pasiones, por así decirlo, que tras este anuncio en el camino estaban discutiendo por temas de poder. ¿Quién era el más grande, el más importante? ¿Quién tenía mayor relevancia, preeminencia? Y entonces Jesús les dice esta frase tan propia de la lógica de la cruz, de la lógica del reino de Dios. El que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos.
El primero no es el más encumbrado, el primero es el más abajado, el más humilde, el que expresa una mayor condescendencia, amor de benevolencia. El primero es el más entregado, el más ofrecido, el de la mayor donación de sí mismo. Y les coloca un niño en medio como ejemplo. Hay que ser pequeños, hay que permanecer pequeños. Es bueno, es providente, como les decía, que retomemos este tiempo durante el año, en la séptima semana, con esta palabra fuerte sobre la cruz, sobre la entrega de la propia vida, sobre la pequeñez evangélica, que es una clave central del seguimiento de Jesús. Los discípulos andaban en otra lógica, en la lógica del mundo, en la lógica de los ambientes en los cuales vivimos, que no pueden pensar la lógica del reino, ni admitirla, ni creerla, que para ser el primero hay que ser el último, el más abajado, y el de donación sin reservas, el de la entrega, el de la ofrenda. Hoy también la Iglesia nos hace escuchar en la primera lectura de la carta de Santiago, que se está preguntando por qué en la comunidad a la cual se dirige existen disensiones, rivalidades, peleas, y toca el tema de las pasiones. Sus pasiones están desordenadas. Sentimientos, emociones, deseos, aspiraciones, no están ordenados según Dios, sino ordenados según la lógica del mundo, no según la lógica del reino. Y entonces les hace esta aclaración. ¿No saben acaso que haciéndose amigos del mundo se hacen enemigos de Dios? Porque el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. La lógica del mundo, de los ambientes en los que vivimos, no siempre, claro, porque están también sembradas por las semillas del verbo, pero en muchos y diversos aspectos no tienen la lógica del reino de Dios, no comprenden la sabiduría de la cruz, son lógicas del poder, de la avaricia, son lógicas del encumbramiento, de la fama, de la sensualidad, son lógicas de las pasiones desordenadas del hombre alejado de la voluntad de Dios, son lógica del pecado, son la lógica resultante de la aceptación del proyecto del príncipe de este mundo, de la caída en la tentación, de la caída del hombre lejos de Dios. Siempre el camino del discípulo tendrá esta vertiente contracultural. Habrá que salir de esa lógica mundana hacia la lógica evangélica, del camino de los hombres de este mundo al camino de Dios. Esto es algo muy importante hoy, donde la iglesia que peregrina la historia sufre una gran tentación, de una excesiva amistad con el mundo, de una indiscriminada, sin discernimiento,
relación con el mundo, con la cultura de los hombres, de una casi ingenua o engañosa mirada optimista, demasiado optimista, sobre todo lo humano, lo cultural, que no descubre la presencia del mal y las lógicas contrarias al Evangelio. Es necesario que la iglesia que peregrina hoy en la historia recupere un sano equilibrio y que todos nosotros aceptemos que seguir a Jesús en cierta forma supone salir del mundo, salir de la mentalidad del mundo hacia la lógica del Evangelio del Reino, hacia la lógica y sabiduría de la cruz. Esta conversión está en el centro del discipulado. Hace temblar todas nuestras estructuras. Reevalúa todos nuestros valores. Nos pone frente a una decisión fuerte. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.